Lectura del primer libro de los Reyes. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: «Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel». Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá», esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Celebramos hoy la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, que instituyó San Juan Pablo II y que quiso que se celebrara precisamente en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y lo hizo con la intención, lo dice él mismo en la carta en la que promulga esta Jornada Mundial, de que todos tomemos conciencia, todos, en la Iglesia y fuera de la Iglesia, del sufrimiento que entraña la enfermedad, que no nos contentemos con los cuidados externos. Es verdad, vivimos en una sociedad tecnificada, que tenemos a nuestro alcance hospitales, atención de los médicos de familia, nuestros centros de salud, de especialistas, y nos puede parecer que con esto lo hemos hecho todo, pero no es verdad. La enfermedad implica siempre un sufrimiento del corazón. Lo dice muy bien el Papa Francisco en el mensaje con motivo de esta jornada, cómo todo el que sufre por la enfermedad padece también en el corazón,
¿Por qué? Pues porque a veces el dolor hace sufrir, a veces porque la enfermedad nos cambia los planes y a nosotros nos gustaría hacer cosas que ya no podemos hacer. También la enfermedad es fuente de sufrimiento en las personas que cuidan a los enfermos. ¿Cuántas veces los cuidadores principales de un miembro de una familia con una enfermedad crónica, con el cansancio que supone un día y otro, porque no es estar una semana o estar algún día, es un día y otro, con un trabajo que a veces es, con un cuidado que es demandante a veces, desgastante, pero también porque se sufre al ver sufrir a la persona a la que quieres. ¿Esto por qué es importante que no lo perdamos de vista? En primer lugar, para que abramos nuestro corazón a todos aquellos que sufren como consecuencia de la enfermedad. Acompañar en el sufrimiento ha querido el Papa que sea como uno de las guías de esta jornada, acompañar, a darnos cuenta de que Cristo, que hizo oír a los sordos, que hizo hablar a los mudos, Cristo que hizo andar a los paralíticos, Cristo que sale al encuentro del dolor y del sufrimiento del hombre, quiere seguir haciéndolo a través nuestro. De tal manera que nosotros podamos ser también instrumentos de la caridad de Cristo. Pero para esto es muy importante, para que no se convierta en una cuestión meramente técnica o en una ayuda externa que es necesaria, acompañar, dar de comer, ayudar a vestirse. Si eso no ha tocado nuestro corazón, entonces nosotros no estamos en el fondo llevando esa caridad de Cristo, esa misericordia del Padre. Un gran amigo mío y conocido de muchos de ustedes, porque aquí ha sido adscrito en esta parroquia mucho tiempo, Pablo Domínguez, que estoy convencido que está en el cielo, nos decía un día, yo entonces estaba en el Perú, en Lima, y nos decía a un grupo de sacerdotes: los curas tenemos como la costumbre de mantenernos en el nivel de los temas, cuando en realidad tenemos que entrar al problema. Bueno, Pablo era así, explicándose, y luego había que decirle: bueno, Pablo, explícanos la parábola. Y dice: pues muy fácil, un tema, ¿cómo arde una casa? Puede ser una explicación interesante de saber que por donde va el aire, pues por los conductos de la electricidad, pues por ahí se puede ir distribuyendo el incendio. Todo eso muy interesante. Pero dice, esto es un tema que a nosotros nos deja igual. Dices, qué interesante, un problema, tu casa está ardiendo. Ha cambiado todo, todo ha cambiado. Porque ya lo importante no son los cables y por dónde va el fuego, es que mi casa está ardiendo. Por eso nosotros no es el tema cómo cuidar, cómo atender a este enfermo. No. Porque este enfermo yo le quiero tocar. Nos dice el Papa Francisco en el mensaje de este año, tocar la carne sufriente de Cristo, abrir nuestro corazón. Si nosotros no abrimos nuestro corazón a poder hacer nuestro el sufrimiento de los demás como consecuencia de la enfermedad, no podremos acompañar, podremos estar al lado, pero si no se sufre con ellos, por ello es tan importante que perdamos el miedo a sufrir con los enfermos y a sufrir por ellos. Hace poco me decía una persona que tiene que acompañar a su familiar con muchas limitaciones, ¿no? Cómo le emocionaba cada día poder cuidar de esta persona. Y me reconocía, dice, y además me está haciendo mejor persona. Es verdad, pero para esto hay que abrir el corazón. Si no abrimos el corazón y no nos dejamos tocar por el sufrimiento de los demás, si no nos acercamos a tocar la carne sufriente de Cristo, no nos habremos enterado de nada. Podremos ser unos tipos
que hacen unas cosas técnicamente perfectas, o sea, que movemos un enfermo, le vestimos, le lavamos, lo hacemos fenomenal. Pero si tu corazón y el mío se quedan intactos, lo siento, pero no nos habremos enterado de nada. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen María que ella nos dé un corazón a la medida del corazón de su Hijo Jesucristo, porque sólo así seremos capaces de acompañar en el sufrimiento, haciendo que el sufrimiento de nuestros hermanos enfermos y de quienes les cuidan sea de alguna manera también nuestro y sea así un sufrimiento compartido.